ministro Cunio Libarón, el ministro de Justicia, hacía referencia a que no quiere que haya penas excarcelables, que al menos se tenga un mínimo de 4 años en la cárcel. Se habla de muchos delitos y por otro lado se habla de que se puede llegar a sacar la figura de femicidio. Ya estamos en comunicación con Eduardo Jerome, abogado penalista. Eduardo, buenas tardes. Belén Martínez es mi nombre. Bienvenido a La Voz de la Ciudad. Muy buenas tardes. Gracias por esta comunicación, Eduardo. ¿Qué opinas sobre lo que ya empezaron a indicar, ¿no?, las autoridades, sobre todo el ministro de Justicia, con estos cambios que prevén implementar en este año, sobre todo con el Código Penal, que en este caso lo que argumentan es que las penas tienen que ser más duras y sobre todo que sean cumplibles, que no tengan esa posibilidad, ese beneficio de salir antes de tiempo? Bueno, creo que precisamente ese es el aspecto fundamental en lo que hace a los jueces. ¿Por qué? Porque mientras que las penas no se cumplan, por más duras que sean, por más fuertes que sean, si no se cumplen, realmente no tiene ninguna validez la cuestión. ¿Por qué? Porque se fomenta la impunidad. Y la impunidad es lo que lleva al recrudecimiento del delito. O sea, si yo sé que cometiendo un delito voy a pagar muy poquito o no lo voy a pagar, bueno, no solo yo vuelvo a hacerlo, sino que incito a los demás a que lo hagan. Entonces, la esencia es no tanto que sean más duras, pero sí que sean cumplibles, que tengan que cumplirse. Y en este aspecto creo que hay una gran responsabilidad de los jueces, porque hoy en día no significa que las penas sean blandas y por eso todo el mundo sale en libertad. Claro. Sale en libertad porque los jueces permiten que salgan en libertad. Entonces, a mí me parece bien que haya leyes que impidan o que por lo menos dificulten que los jueces ejerzan esa facultad que tienen y que muchas veces la ejercen por influjo de una doctrina nefasta, la doctrina abolicionista, que se llamó garantista, pero eso es falso, porque las garantías no solo se le dan al delincuente, las garantías se le dan a la víctima también, se le dan a la sociedad, se le deberían dar por lo menos. Y desde el momento en que una persona que comete un delito grave, serio, sale en libertad al poco tiempo, ¿y para qué sale? Porque los jueces indagan, averiguan si esa persona ya está capacitada para salir en libertad. No. Claro. No averiguan nada, se le da una libertad automática y obviamente hacen lo que todos los que tenemos un poco de sentido común sabemos que van a hacer, que es volver a delinquir. Claro. Sin embargo, parece que los únicos que no lo saben son los jueces, que lo permiten. Entonces, en la medida en que haya leyes, como por ejemplo esta ley de reiterancia, que permitía la puerta giratoria, y se le llama puerta giratoria porque en realidad lo es. ¿Cómo puede ser que una persona el otro día de 16 años tenía 15 entradas, o sea, había cometido 15 delitos y obviamente cometió el 16? Cuando lo detuvieron, surgía que tenía 15 entradas. Claro. Y claro, si ninguna vez va un juez a disponer de esa persona para que por lo menos protegernos al resto, bueno, van a seguir cometiendo delitos. De ahí que todo proyecto que tienda a evitar este facilismo, que tienda a evitar que el delincuente esté delinquiendo, robando, violando, matando, y bueno, tenemos que ver que eso tiene que ser positivo. Hay que apoyar ese tipo de gestiones, porque por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer es construir cárceles. Sí, ya lo anticiparon. Que la gente no vaya. ¿Por qué? Porque las cárceles están superpobladas. No, señor. O sea, hay que terminar con ese cuento de que la cárcel no sirve para poder hacer una obra, etcétera, porque es tan importante un colegio para instruir, una cárcel para separar a los que están en contra de la gente. Todo es válido en una sociedad. Y precisamente la última encuesta que he leído de hace pocos días indica que por primera vez la inseguridad en la gente es una preocupación más grande que la situación económica. Entonces, esto que lo estamos viendo todos, lo estamos viendo los que lo padecen. En el conurbano, por ejemplo, es un castigo realmente poder salir a la calle. Esto no lo atienden los políticos, no lo atienden los jueces, todos los que está en sus manos tratar de poder ponerle un coto. No.
para ellos no existe. Claro. Bueno, queremos ver entonces si realmente este movimiento que se produce tiene éxito por lo menos para evitar que siga esta ola de delincuencia realmente azotándonos a todos. Eduardo, el concepto de cadena perpetua en la Argentina, ¿se puede llegar a modificar la cantidad de años que implica una condena perpetua aquí en la Argentina? Bueno, todo se puede, todo es modificable. De todas maneras, creo que si una prisión perpetua, una reclusión perpetua, por lo menos se tiene para cumplir, no sé, hoy en día tiene para cumplirse 35 años debería, pero siempre hay algunas cosas que lo evitan. Por ejemplo, si a un preso se le dan por cumplidos años porque hizo un curso, Sí. porque hizo un estudio, pero cursos de las más variadas gamas. Yo he leído, por ejemplo, que gente que está condenada a 12 años sale a los 7 o a los 6. ¿Por qué? Porque el resto lo cumplió con cursos que le valieron 1 año, 6 meses, 8 meses, y se transforma todo en una jauja. Entonces, creo que hay que atender a que si una persona comete un delito, que tiene una condena gravísima, como es la reclusión perpetua, la prisión perpetua, bueno, tenga que terminar en la cárcel sus días, o por lo menos muchísimos años de poder salir en libertad, porque el hecho del que se le está acusando es gravísimo. Entonces, las penas, no nos olvidemos de algo, que no solo sirven respecto del individuo que comete el delito para que sea un castigo ejemplar, una resocialización de él, una especie, sino para seguridad de la gente y para ejemplo a los demás. El que delinque paga, el que delinque va preso. Entonces, ojo, yo sí sé que mi vecino mató a alguien y va a estar preso de por vida, y bueno, yo por lo menos no me incito a hacerlo con facilidad. Este es el carácter ejemplificador que tienen las penas respecto de la sociedad. Claro. Eduardo, se habla también de cambios en cuanto a la figura del femicidio, que lo habían anticipado y que puede llegar a ser un poco más polémico con la discusión con otros bloques políticos. ¿Qué pasa con eso? ¿Se puede sacar? Bueno, ¿Sería positivo? ¿Sería negativo? Sobre todo, lamentablemente, con lo que se vive en la Argentina, que matan a una mujer cada 28 horas. Las estadísticas están y eso nadie lo puede negar. exactamente. Mire, el femicidio está creando realmente, yo reconozco, una discriminación en el cual matar a una mujer en esas condiciones es una cosa, matar a un hombre es otra. Esto, la discriminación, por ejemplo, no es algo positivo en el derecho, discriminar, pero también es cierto que el femicidio recogió una realidad en la cual la mayor parte de las muertes que ocurrían en esta situación era provocado por la muerte de mujeres. Entonces, no podemos ignorar esta circunstancia. Sí entiendo que no debe haber discriminación, sí entiendo que las mujeres son en su gran mayoría las que son víctimas de esta cuestión, y hay algo más que es esto. Hay muchísimos condenados por femicidio, a penas muy graves, que si se eliminara esta categoría de femicidas, pasarían a tener una pena de homicidio simple. Y entonces, por ahí, habría algunos que en algún momento podrían recuperar la libertad. Claro. Por eso creo que es un tema para un análisis muy profundo antes de poder legislar sobre ese tema. Y en cuanto a las penas que son excarcelables, Eduardo, porque también el ministro de Justicia hablaba de eso, que no quiere penas excarcelables. Últimamente por ahí escuchamos, ¿no?, ciertos delitos que le dan 3 años de prisión, pero que en realidad son excarcelables. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, el tema de la excarcelación es un tema que siempre fue mal empleado. ¿Por qué? Porque un juez, ¿a quién debería excarcelar? Debería excarcelar a un detenido que por lo menos sepa y que haga una investigación sobre dónde vive, con quién vive, qué trabajo tiene, qué posibilidades de conseguir trabajo tiene, cómo está constituida su familia, cómo es su grupo, o sea, como para tener una idea de si ese individuo al que está poniendo en libertad
va realmente a seguir siendo un flagelo para la sociedad o si es alguien que se puede controlar. No, las excarcelaciones actualmente se dan en forma automática y después no hay control alguno, como todos sabemos, sobre lo que hace el individuo una vez que está en libertad. Ni siquiera se sabe los que tienen tobillera, así que imaginemos lo que es con los que están en libertad. Entonces, limitar las excarcelaciones y hacerlas que realmente se otorguen bajo determinadas condiciones, también creo que eso es importante que se haga. Esto es, en una palabra, que los jueces no puedan cometer excesos per se, porque sí, sino que tengan que sujetarse a la letra de la ley, porque de lo contrario, estas doctrinas, nefastas doctrinas, perniciosas doctrinas abolicionistas que hacen que la libertad, que el delincuente tenga que tener más derechos, etcétera, todo eso llevó a este estado de cosas inaceptable en una sociedad. Quiere decir que todo lo que sea limitar las excarcelaciones a los casos realmente que correspondan, que sea bienvenido. Bien. Gracias, Eduardo, por su tiempo y por todos estos conceptos. Muy amable. A ustedes, adiós. Gracias. Eduardo Jerome, abogado penalista, hablando sobre lo que se estima que se va a presentar en los próximos días. El 1 de marzo, cuando abran las sesiones ordinarias en el Congreso, Javier Milei se estima que va a presentar justamente cambios en el Código Penal, entre ellos, bueno, lo que recién hacíamos referencia, ¿no? Cambios en lo que tiene que ver con las penas excarcelables, más penas fuertes a quienes cometan una violación y sacar la figura del femicidio.